Vamos a hablar con una directora de cine que ha estrenado el jueves una película, que es su última película, que se llama Desbarrancadas. Y Desbarrancada es una peli que está situada en el año 1977, plena dictadura genocida de Rafael Videla, y trabajan Carla Pandolfi y Luis Machín. Y además me puso muy contento saber que trabaja Pepe Monge, que es un actor que yo aprecio muchísimo. Y vamos a hablar con la directora de esta película, que se llama Guadalupe Yepes. ¿Qué tal, Guadalupe? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, bien, contento con la peli que vi, que es tu última peli, porque lo primero que me sale preguntarte es ¿por qué contás a la derecha, pero desde un costado más conservador que lo que se entiende hoy, que es la derecha, ponele, de Milei, que es una extrema derecha, ¿no? O lo que fue la derecha de Cambiemos de Macri. Hay como una cuestión más aristocrática, conservadora, que me parece que fue con el tiempo y con las cosas que yo fui viviendo. Era otra Argentina, otro contexto social al de hoy, menos carencias, era una sociedad más igualitaria, veníamos de otras políticas económicas, había más posibilidades para la mayoría de los argentinos, y ahí estaba más afincada, no la idea de la derecha que entendemos hoy, sí desde la cuestión liberal económica, pero contar el anclaje desde el conservadurismo y la posición de la mujer. Sé que son como muchas cosas, pero la pregunta en definitiva es ¿de dónde te vienen las ganas de contar ese conservadurismo de la élite argentina de la década de los 70? Ay, no te conozco, pero ya te quiero, Marcelo. Bueno, gracias. Es una de las primeras preguntas que enfocan muy bien ese tema, por más que es extensa y no voy a poder contestarla con la elocuencia con la que vos la hiciste, porque aparte tiendo a mantenerme un poco al margen de la política porque soy muy fogosa, entonces trato de, digamos, de aportar desde el cine, que es lo que siento, un lenguaje en donde me siento más cómoda. La decisión de contar desde ese lugar tenía que ver con un mundillo que yo respiré de muy chiquita, porque yo era chiquita en esa época, en el año 77, pero había algo que me resultaba atractivo, también por el cine que yo después empecé a ver de adolescente, Liliana Cavani, por TV de Noche, algo de la parte civil de la dictadura, si vos querés, para encajar un poco en tu pregunta, que me parecía interesante, que me pareció un tema también poco explorado, ¿no? De cómo en nuestro caso la dictadura en particular también tuvo una pata civil y eclesiástica increíblemente importante, y sin esas patas no hubiera sido lo que fue. Igual no hay la intención de contar una película que tenga una bajada política, desde el punto de vista mío como artista, guionista, directora, realizadora, es una historia de una mina, o sea, se cuenta la historia de China, y en todo caso el eje tiene más que ver con el empoderamiento femenino en una época que es génesis del feminismo que vemos hoy en nuestro país, ¿no? Porque en Estados Unidos pasa otra cosa, en Europa pasa otra cosa, pero en Argentina en particular, por nuestra historia. ¿Sabés qué es lo que me pasó? Sí. Que en un momento el papel que hace Luis Machín, que es de una persona extremadamente conservadora, machista, bueno, un poco las cuestiones que veníamos hablando al comienzo de esta entrevista, en algún momento pienso que el papel que hace Carla Pandolfi, ella no se resigna a que puede llegar a encontrar en ese personaje, si cambiase un montón de cosas, su pareja, que es Luis Machín, podría llegar a sostener una relación, no digo de que enamorado que estoy de él, pero decir, bueno, podríamos hacer un poco las cosas más llevaderas. Y él en ningún momento la ve, pero no la ve porque está enroscado en hacer guita, porque está enroscado dentro de toda su situación aparece la cuestión de la maternidad fuertemente, pero vos ves que ella como que, claro, desbarranca porque se está desangrando diciendo yo estoy en medio de todo este circo con una persona que no se da cuenta que tiene que hacer un poquitito para tratar de que yo lo quiera y hace todo lo contrario y cada día lo odio más. Sí, bueno, es una metáfora exagerada de lo que pasa a veces en las parejas y
falta de entendimiento, no de empatía, pero de entendimiento, porque bueno, somos de especies muy diferentes, los hombres y las mujeres. De que ahí hay algo en lo que vos decís, que es la época, en esa época, pero que sigue ocurriendo, digo, es un gran dilema, ¿no? Esto que vos estás apuntando. En el caso de nuestros protagonistas en particular, hay una época. Hoy en día una mujer no se puede ver embarazada, tiene 37 años, no es un gran problema, porque hay un montón de otras formas de ser madre, no necesariamente aparte con un hombre al lado, pero en ese momento, con todos los mandatos y con los avances, la falta de avances científicos que tenemos hoy, ¿no?, en cuanto a la fertilidad, esta mujer, medio que no le quedaba otra que ir para adelante en ese matrimonio fallido, fallido porque el personaje de Carlos es claramente un perverso, la perversión es una enfermedad. Entonces hay ahí no solo una falta de comunicación clásica en la historia de la humanidad entre el hombre y la mujer, sino aparte dos personas que no son compatibles, porque lo que a él, digamos, lo erotiza, a ella no. Entonces eso es lo que está planteado en cuanto a la imposibilidad. De hecho, se habló mucho cuando trabajamos el guión en esta aparición de ese hijo con síndrome de Down. Bueno, no quiero spoilear. No, pero me parece que está latente también esta cuestión de estamos juntos porque hay una clase social que por medio de lo materialista de nuestras vidas y de nuestra existencia nos hizo reunirnos en estos grupos sociales en donde yo terminé eligiéndote como pareja, ¿no? Y ella como que se arrepiente todo el tiempo de eso y sufre muchísimo, y la peli lo plasma. Ella para él es una mujer trofeo, claramente. Es una mujer que nunca hubiera podido soñar en tener, porque él no es de Alcalcurnia, se lo dice a su amigo Monseñor. Sí. Pero ella le da ese Pinel, le da ese estándar, ¿no? Que él no tenía ese estatus, perdón, que él no gozaba de pertenecer a una clase social, y le da un brillo, o sea, él brilla con una luz que todos quieren tener esa mujer, ¿no? Un poco. Sí, para ella, que viene también de una época en donde lo que representaba el hombre protector, ¿no? La figura de una mujer sin un hombre al lado que es, era una mujer que pasó de los brazos del padre a los brazos del marido, ¿no? Pues un personaje que perdió a la madre de muy chiquita, y de alguna manera de la mano del papá va a la mano de este hombre. Sí, hay algo que ocupa un poco el lugar del padre porque queda a cargo de la fábrica del papá, ya muerto. Sí, hay algo de Franco Macri con Alicia Blanco Villegas, ¿no? Ah, te lo dejo a vos todo eso. Sí, yo la ficción, vos la realidad. Bueno, sí, periodísticamente yo lo linkeé un poco con eso, ¿no? O sea, era como el Franco Macri diciendo, totalmente. Che, estoy buscando enamorar a Blanco Villegas. Pero bueno, nada, sí me parece y me pone muy contento volver a ver en pantalla a Pepe Monge, que yo, si lo ves, mandar un abrazo y lo admiro como actor. Sí, gran trabajo, Pepe. Todos los actores, gran trabajo. La verdad, hubo mucha entrega. No había otra manera de hacer esta película porque el vestuario, ojo sí, ahí, el vestuario es genial. Bueno, gracias, muchas genial. Gracias. Sí. Y hay Tapanalía de vestuario, total. Sí, y bueno, contanos un poco, está en salas este fin de semana, se estrenó el jueves. Estrenamos el jueves en Patio Bullrich, sí. Con mucha alegría, porque bueno, la prensa la acompaña. Estrenamos antes en Mar del Plata. Claro, porque estuvo en el festival. Comercial, sí, estuvimos en el festival de Mar del Plata y fue muy emocionante estrenarla ahí, porque cuando vos ves la película con el público te das cuenta de la película que hiciste. Entonces el estreno en sala fue más relajado porque bueno, ya habíamos pasado por la experiencia de prensa y público en Marvel. Iba a estar en cartel en 20 salas de Santiago del Estero a Ushuaia, que no era la salida que esperábamos, pero bueno, la quisieron poner los exhibidores en todas estas salas muy variadas, digo, porque en diferentes lugares del país, que a mí me da mucha alegría, me dan ganas de ir, te soy sincera, me dan ganas de ir y ser como que no me vean, ¿viste? Pero ver qué le pasa a la gente en Ushuaia con esta película, ¿no? Trata un poco eso. Bueno, en la peli apareces en un toque. Sí, bueno, en general yo vengo de la actuación,
y en otras pelis también hago pequeños papelitos. El equipo siempre me pide, acá fue a la noche cuando me iba el día anterior a rodar esa escena en la que estoy, me agarró Martín Alimani, que es socio mío, y me dijo, dale, hace algo. Se acaban los rodajes, se acaban las jornadas. Claro. Y me mandé ese cameo, porque bueno, ponerle firma de directora, ¿no? De directora actriz. A su vez, algo que nadie aún se ha percatado, mi primera película, largometraje, corte, habla de esta película. Es la historia de una directora que está escribiendo y ensayando esta película. Muy interesante, con Gilles Perpeta y Alejandro Catalán. Digo, si te gustó Desbarrancada, míratela. Bien, bien. Porque es como la génesis. Para finalizar la entrevista, agradeciéndote y diciéndole a las personas que escuchan este programa que vayan a ver Desbarrancada, están en la mayoría de las salas, es importante que vayan estos días, es cine nacional, bueno, y todo lo que estuvimos tratando de desmenuzar brevemente la peli. Sí me gustaría culminar preguntándote que, bueno, en tu experiencia de vida vos viviste 20 años en Estados Unidos, creo que viviste en Nueva York 20 años y después volviste a la Argentina. ¿Me equivoco o el dato es correcto? Viví en New York y en Los Ángeles, y sí, correcto, luego volví a Argentina. Bien, te fuiste en el 91, o sea que si fueron 20 años volviste en el 2011. Perdón, están medio mal los cálculos. Volví 2009. Bien. Y fueron casi 20 años, viví 18. Bien. Ahí está. Dato correcto. Bueno, la pregunta es, cuando te fuiste y volviste después de tanto tiempo, tal vez hiciste idas y vueltas, ¿no? En esos 20 años, pero... Sí, no tantas. Bien, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una persona que se da 20 años a otro país, vuelve? ¿Qué cosas rescataste de ese país que cuando te fuiste dijiste, che, esto no cambia más? Y que tal vez cuando volviste dijiste, están mejor. Y ahora estamos viviendo un momento, creo yo, en líneas generales, que lamentablemente no están las cosas bien, por un montón, no me quiero enroscar, ¿no? Bueno, pero bueno, ya me enrosqué al comienzo del programa. Pero... que escucho que nunca estuvimos tan mal, es como el lema, viste, como el tagline de la palabra argentina, abajo, nunca estuvimos tan mal, para una comedia, ¿no? Una tragicomedia, ponele. Sí. Perdón, pero lo pienso todo en términos cinematográficos. Sí. Yo me voy de chica, me voy atrás de una carrera de actuación, y dejo un poco atrás todo porque es mi manera de poder mudarme a un país, ¿viste? De hecho, irme a vivir de New York a Los Ángeles fue como de vuelta a mudarme a otro país. Y cuando vuelvo a Argentina, ya más grande, ya una mujer adulta, digo, pues me fui medio de niña, ¿viste? Con hijas, o sea, ya madre, vuelvo a un país que no conozco, porque el país que yo he dejado atrás en el año 91 y siendo chica, digo, ¿no? No tenía nada que ver con el lugar que me albergó divinamente. Yo estaba en un plan más familiar, llevé a mis hijas a la escuela pública, una escuela preciosa, La Mafalda, acá en Conde, un barrio que no conocía, Colegiales, que amo, que es donde tengo la productora. Entonces fue como reencontrarme, no con un país de donde me había ido, con un lugar nuevo, en donde desde el 2009 en adelante viví momentos como muy lindos, se lo estoy hablando del país, no de lo personal, ¿sí? Y de ciertos como auges en ciertas cuestiones más de lo creativo, que es mi universo, a ver cómo fue decayendo, ¿no? Las posibilidades para los artistas de expresión, en particular del cine, que es un arte muy caro, pero que perduran, ¿no? Porque las películas perduran, y las cada vez más dificultosa la situación de poder financiar nuestro arte. Y de la mano de eso yo lo siento muy una metáfora de lo que le pasa a Argentina, ¿no? El fenómeno del pobre de derecha, una cantidad de cosas que yo siempre las he observado con respeto y distancia porque me siento un poquito extranjera todavía, claro. Porque bueno, hay una gran parte de la historia acá que yo no estuve, como cuando algún amigo menciona alguna banda, ¿viste? Rock, que no la conozco, ¿viste? Claro, estuve 20 años afuera, sí. Claro, entonces con mucho respeto en mis opiniones, no por bruta, sino porque estuve ausente y en algún lugarcito soy extranjera, me pasó esto, te decía antes, es que para poder mudarte a otro lugar y dejar todo y de tu lugar tan lejano,
como fue irme a New York a los 21, en algún lugar fue una suculenta, ¿viste? Como que me trasplanté muy rápidamente, pero la parte quizá no tan positiva de eso es que dejas muy atrás lo otro, para poder volverte, ¿no? En Roma, haz como los romanos, dice el dicho. Y es un poco, bueno, lo que me fue pasando, ¿no? Un placer haber hablado estos minutos con vos, Guadalupe. Lo Esperemos. mismo, Marcelo, muchas gracias. Y a ver, Desbarrancada. ¿Es así? A ver, Desbarrancada. Vamos al cine, ahora más que nunca, mientras que todavía podamos, mientras que haya cine. Gente, hay que ir al cine. Sí, y aparte, qué actores maravillosos todos, ¿no? Carla Pandolfi, Luis Machín, Pepe Monge. Bueno, Francisco Andrade, Daniel Valenzuela, unas bestias, Cori Romero, Nacho Dadán, un elenco muy agradecida, muy agradecida. Sí, yo cuando la empecé a ver me sorprendía porque, viste, me la puse, la vi sin estar muy dateado, cosa que hago siempre, y veía que en cada escena aparecían actores que la gente va a recurrentemente decir, mirá, trabaja que trabajaba en tal lado. A mí me pasó un poco eso, ¿no? Y bueno, es que tenemos un país de gente muy talentosa y grandes actores, y fue una fortuna poder convocarlos a un poco un juego, porque cuando sos actriz directora pasan otras cosas, ¿viste? Ensayás para empezar. Sí. El cine en general, lo que se entiende por ensayo no es al menos lo que venimos del teatro entendemos por ensayo, y el cine se nutre mucho cuando hay una historia vincular, ¿viste? Donde las escenas son jugadas. Ese juego, digo juego porque para nosotros es placentero, ¿no? Sí. Pero la pantalla lo agradece. Te mando un beso, Guadalupe, gracias y buen fin de semana. Para vos. Chau. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Guadalupe Yepes, quien es la directora de Desbarrancada.